1. Introducción a la PSU de lenguaje. Si vamos a iniciar un proceso de preparación para la PSU, que implica que va a ser un proceso más o menos largo, donde se requerirá algo de disciplina, algún tipo de compenetración con aquello que estamos estudiando, vale la pena hacerse algunas preguntas básicas para poder empezar y tomar las decisiones que nos sirvan a cada uno y cada una de nosotros para poder preparar la prueba de la manera más óptima para nosotros mismos, dado que no hay ningún método que sirva para todas las personas por igual. Los primeros aspectos que podríamos considerar son algunas preguntas más o menos básicas. ¿Para qué sirve la PSU? ¿Qué es esto a lo que nos vamos a enfrentar al final del año? La PSU es un instrumento que es una prueba estandarizada nacional que sirve a las instituciones del sistema de educación superior de Chile para poder seleccionar entre sus postulantes, dado que hay una cantidad limitada de cupos. Ante esto, la PSU es una prueba estandarizada que se aplica a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Es estandarizada porque es un instrumento que debería ser válido para medir muchas realidades distintas. Las estandariza, las iguala. Por otra parte, es nacional dado que es el mismo instrumento el que se aplica en todo Chile. ¿Cómo está compuesta la PSU? Es bueno saber cómo se articulan las secciones de la prueba. ¿Cuál es la forma de la prueba? ¿Cuántas preguntas tiene? La prueba es de 80 preguntas y tiene 4 secciones. ¿Qué es lo que evalúa este instrumento que se llama PSU de lenguaje y comunicación? Evalúa habilidades y contenidos en el currículum nacional de lenguaje y comunicación para la educación básica y para la educación media. El currículum nacional se puede entender como los contenidos mínimos y las competencias y habilidades mínimas que deberían ser compartidas por todos los establecimientos escolares en un determinado territorio que coincide con un Estado-nación. Luego, ¿cómo preparar la PSU? Someramente, primero, conociendo cada sección y habilidad planteada por la prueba, conociéndola rigurosamente, sabiendo qué es lo que requiere cada sección, qué pide, qué variaciones tiene, cuáles son las preguntas que podrían aparecer acá, qué tipos de preguntas, cuáles son las recurrencias. Luego, lo mismo con las habilidades, cuando se me está requiriendo tal o cual habilidad, que yo pueda saberlo de antemano, que yo pueda adelantarme a la prueba y decir, en esta pregunta se me está pidiendo sintetizar un párrafo, así que no voy a hacer nada distinto de sintetizar un párrafo. Luego, realizando ensayos de forma constante, permanente, pero sobre todo aprendiendo del error. El error no es algo para arrepentirse, al contrario, es una instancia privilegiada de aprendizaje, poder tener la oportunidad de observar en qué momento uno se equivocó y qué estrategias puede implementar para no volver a equivocarse en lo mismo. Es una instancia entonces que hay que acoger con alegría, con ternura, querer los propios errores, porque los errores nos terminan señalando el camino correcto. Finalmente, ir afianzando progresivamente un hábito lector que se traduzca en mejora del tiempo de lectura silenciosa. Ciertamente, en la forma que vivimos hoy, es difícil darse unos minutos para poder leer concentradamente un solo texto. Una cosa es leer de manera más o menos distraída el WhatsApp o el Facebook. Otra cosa es dedicarse a ver un texto en sus múltiples dimensiones, a reflexionar el texto, sentarse a conversar con un texto. Como no todo el mundo ha desarrollado ese hábito de la misma manera, es importante que, siendo compasivo consigo mismo, esta persona que se presta a mejorar su hábito lector, considere realistamente cuáles son sus tiempos. Si le cuesta estar mucho 5 minutos leyendo sin pensar en otras cosas, ok, amigo o amiga, partamos por 5 minutos. 5 minutos de plena concentración. La próxima vez que lo intentes podrás intentarlo con 10 minutos e ir subiendo de a poco. A veces colocarse objetivos que están muy fuera del alcance de lo que uno podría realizar genera frustración o agotamiento.
tal vez es mejor ir avanzando a un paso paulatino, pero realista. Cuando vemos que lenguaje y comunicación en PSU es una medición del subsector de lenguaje y comunicación del colegio, nos preguntamos cómo se relacionan estas dos asignaturas. Aunque no deberían, es cierto que algunos establecimientos orientan la asignatura para preparar la PSU. Realmente, si esto se empleara sin indicios como los anteriormente mencionados, se podría concebir tal vez la PSU como la medición de un proceso que fue mucho más amplio de lo que ella podía medir. Por eso, es un error pensar que la PSU está evaluando todos los contenidos relevantes de la asignatura de lenguaje y comunicación o de lengua y literatura. Luego, el subsector de lenguaje y comunicación se aboca a un desarrollo transversal de 4 ejes: escritura, lectura, oralidad e investigación literaria. ¿Todos estos ejes pueden ser medidos con un sistema objetivo? ¿Qué podríamos responder aquí? Realmente es cierto, la oralidad o la investigación literaria, la escritura incluso, pueden ser medidos, pero no todos estos aspectos pueden ser medidos en una prueba de alternativas. Tal vez para medir oralidad tendríamos que medir entrevistas, videos grabados de la persona, una clase, por ejemplo, una disertación, etc. Sin embargo, una prueba de alternativas no es suficiente para abordar esos sectores. Por eso, en la PSU de lenguaje y comunicación se evalúan solo 2 de estos 4 subsectores, que son escritura y lectura, los cuales sí pueden disponer de indicadores más o menos objetivos para aquello que desean medir. Entonces, la composición de la prueba de lenguaje y comunicación puede entenderse a partir de los ejes del Currículum Nacional de Lenguaje y Comunicación que se evalúan. Cada sección de las 2 secciones de la que está compuesta la prueba se dedica a una parte distinta de estos ejes. La primera parte de la PSU se llama indicadores de producción de texto. Lo que mide son los contenidos y habilidades de escritura. Las secciones que lo componen son 2. Manejo de conectores y plan de redacción. La segunda parte se llama comprensión lectora. Mide lectura fundamentalmente, aunque en léxico contextual también se miden habilidades de escritura. Las secciones son 2, léxico contextual y comprensión lectora.